Que Dios les bendiga. Hoy vamos a meditar o a pensar, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios acerca de esta práctica o la creencia de consultar o creer en el horóscopo, en los signos del zodíaco. Me recordaba hoy, ¿verdad? Que hace unos años yo estaba en una iglesia, fui a visitar una iglesia, pasé un estudio bíblico en la enseñanza. Y al terminar, un hermano se acercó y me preguntó, ¿verdad? Estábamos hablando, conversando, y de repente me pregunta, y hermano Marcelo, ¿usted de qué signo es? Yo me sorprendí que me haga esa pregunta. Bueno, de ahí entendí que verdaderamente hay hermanos que todavía creen en el horóscopo, consultan el horóscopo, los signos del zodíaco. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a ver en este pequeño video, ¿los cristianos deben o pueden creer en el horóscopo, en los signos del zodíaco? Estas cosas, ¿verdad? La Biblia nos habla acerca de los signos del zodíaco. ¿Qué son los signos del zodíaco? ¿Es bueno, es malo, agrada a Dios o no agrada a Dios? Vamos a ver esto a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, primeramente el primer punto es que la palabra zodíaco sí aparece en la Biblia, una sola vez, pero aparece en la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra zodíaco. En Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5, nos dice lo siguiente. Voy a leer, ¿sí? Aquí de este lado tengo la Biblia. Dice así en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y esta parte, ¿verdad? Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Ahí justamente dice, y a los signos del zodíaco. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Entonces, zodíaco sí aparece en la escritura y no aparece, por decirlo así, en una ocasión o con un propósito bueno, sino que verdaderamente ya de ahí, en este pasaje, ya la Biblia nos muestra que esta práctica, esta creencia no agrada a Dios. El título del párrafo que hemos leído en Segunda de Reyes, capítulo 23, el título dice Reformas de Josías, o sea, un rey de Israel, reformas. Josías fue un rey justo, un rey que hizo las cosas bien delante de los ojos de Dios. Y entre las cosas que hizo justamente cuando Josías tomó autoridad en su reinado sobre el pueblo del Señor, sobre Israel allá, Josías, él vio en aquel tiempo, estaba muy corrompido, ¿sí? Israel. Más que nada, ¿verdad? Como decíamos hace un rato, ¿verdad? Judá. Porque, bueno, Josías estaba pensando, porque van a decir cómo es Israel, si Josías, bueno, Josías, rey de Judá. Judá estaba muy corrompido, muy idólatra, se había apartado de las cosas del Señor y le entró cosas que no tenían que estar. Entonces Josías tomó la autoridad, tomó el reinado y dijo, ¿verdad? Como un rey, como guía, como, ¿verdad? Como cabeza de ese reinado, dijo, bueno, vamos a limpiar al pueblo de las cosas que no agradan al Señor. Y empezó a sacar la idolatría, empezó a sacar la idolatría a Baal, como dice, ¿verdad? Al sol y a la luna. Y entre ellos, ¿qué encontró? Que en Israel se había infiltrado esta práctica, esta creencia de los signos del zodíaco incluso. Esto no es originario de Israel. En Israel no estaba esto. Esto no nació tampoco en Israel. Pero de Israel, ¿qué pasaba? O en Judá, en los judíos, eran el pueblo de Dios. Y a veces cuando ellos descuidaban su comunión con Dios, buscar a Dios, descuidaban, se metían a ellos
costumbres y prácticas idolátricas de las otras naciones. En este caso se metió esto que menciona acá en este versículo, y entre ellos aparece los signos del zodíaco. Josías reinó más o menos, según la historia, en el año 609 al 640 a.C. O sea, 600 años antes de Cristo ocurrió esto, lo que dice este versículo. 600 años antes de Jesús, antes de que Jesús se encarnara, ¿verdad? Porque Él es eterno. Entonces, antes del nacimiento de Jesús acá en esta tierra, ¿sí? Unos 600 años atrás, ya pasó esto, que se metió en la nación de Judá, en los judíos, esta creencia, esta práctica idolátrica. En realidad, sí, o sea, esto del horóscopo, esto de los zodíacos, no es algo nuevo, no es algo moderno. Miremos que ya 600 años antes de Cristo, a Israel se metió esto, le trajo malas consecuencias, porque es pecado, porque es idolatría, como vamos a ver ahora, porque no agrada a Dios. ¿Mm? Pero, en realidad, uno dice, 600 años antes de Cristo ya estaba esto. ¡Wow! El zodíaco y el horóscopo, o sea, bastante tiempo. Pero en realidad, el origen del zodíaco, el origen de esta creencia, de esta práctica del zodíaco, de los signos del horóscopo, no era 600 años antes de Cristo, sino más atrás todavía. Se cree, ¿verdad?, según los estudios que se han hecho, las investigaciones y todas las cosas que se han hecho, que el horóscopo comenzó unos 2000 años antes de Cristo, en la antigua Babilonia. O sea, para los que conocen la Biblia, para los que leen la Biblia, ¿vieron lo de la Torre de Babel? Cuando Dios descendió y confundió a todos los que estaban ahí, dándoles idiomas diferentes, bueno, y todos fueron dispersados, ¿verdad? Pero hubo un grupo que quedó ahí en la Torre de Babel, y ahí se fundó lo que se le conoce como la antigua Babilonia, de donde también después vino la Babilonia, la que se conoce también más adelante, el Imperio Babilónico. Bueno, en esta Babilonia antigua, que fue cuando en sus orígenes, según la historia, el que gobernó ahí era Nimrod, que habla en la escritura, ¿verdad? Acerca de Nimrod, que no fue un personaje agradable a Dios. Bueno, este Nimrod, cuando todos fueron dispersados, quedó en aquel lugar, y empezó a hacer, justamente como era malo, como no quería saber nada con el Dios verdadero, creó, organizó, estableció e hizo un sistema idolátrico tremendo que perdura hasta el día de hoy. Justamente uno de ellos, una de estas prácticas idolátricas, es el zodíaco, el horóscopo, ¿sí? Los signos del zodíaco. O sea que los signos del zodíaco, el horóscopo, todas estas cosas vienen de la antigua Babilonia, viene de Nimrod, se originó en un sentir del corazón, en desobediencia a Dios, en una rebelión contra Dios. De ahí, digamos, con esto vemos el origen de dónde viene esta práctica, de dónde nació, con quién nació, para qué nació. Nimrod en Babilonia, en Babel, ¿y para qué? Para rechazar a Dios, para rechazar la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Para eso justamente está esto de los horóscopos. Los signos del zodíaco, bueno, los signos del zodíaco son para tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la palabra zodíaco, la palabra zodíaco tiene, por decirlo así, un par de definiciones. Algunos dicen que significa rueda de los animales, por el hecho de que, bueno, aparece Tauro, aparece, ¿cómo este? Cáncer, ¿sí? Aparecen, hay muchos animalitos, ¿verdad? Capricornio, la mayoría, por decirlo así, tiene algo de algún animal. Entonces, por eso justamente, ¿verdad? Rueda de animales. Otros dicen que zodíaco significa mirar hacia el horizonte, como diciendo a ver qué es lo que viene, qué es lo que está pasando. Entonces, esas son las definiciones que dan a la palabra zodíaco. Bueno, para saber más o menos qué significa la palabra zodíaco. Y en cuanto a esto, ¿verdad? A zodíacos, entonces recordemos, son 12 signos, los 12 signos del zodíaco se dice, ¿verdad? Ahora bien, acá entramos entonces, los 12 signos. ¿Por qué 12? Justo 12, los meses del año, ¿verdad? 12 meses del año, 12 signos del zodíaco.
Bueno, en la mitología, que era la creencia de muchos dioses, ¿sí? De muchos ídolos, ahí había, bueno, antiguo, se dice la mitología griega, bueno, había muchos en la mitología babilónica, la mitología egipcia, cada imperio, cada nación tenía su creencia en muchos dioses, en muchas deidades. Entonces, en esta mitología se creía que habían dioses superiores y dioses inferiores o semidioses, ¿sí? ¿Vamos entendiendo? Entonces, resulta que según esa creencia, había dioses grandes y había semidioses. Estos semidioses, de estos semidioses justamente habían 12 de ellos que se dedicaban a esto que vamos a ver ahora. En la mitología, la palabra signo significaba hado. ¿M? ¿Y qué es un hado? Un semidios, ¿sí? Un dios pequeño. No con tanto poder como los dioses mayores. Para entender algo de esto, por ejemplo, ¿vieron las hadas mágicas que a veces uno veía en los dibujitos animados o veía en las películas? Las hadas eran seres, ¿verdad? Por decirlo así, divinos, eran seres que las hadas tenían un poder limitado, no eran como las diosas superiores, eran más chiquitas, con un poder limitado. Hada significa diosa. ¿Mm? Ojo con justamente de enseñar a nuestros hijos a creer en las hadas mágicas, en diosas o semidiosas sería la traducción. Bueno, los 12 signos del zodíaco eran 12 hados, o sea, hada es una semidiosa o una diosa pequeña, hado es un dios, un semidios o un dios pequeño, con poder limitado. Los 12 signos del zodíaco hablan de 12 semidioses, de 12 hados, a los cuales los dioses más grandes le dieron esto de poder controlar o influenciar, dominar, dirigir, controlar la vida de los seres humanos. ¿Se va entendiendo? ¿Vieron cuando a veces uno pregunta, ¿de qué signo sos? Bueno, yo soy del signo Piscis, por ejemplo. Bueno, eso, en otras palabras, está queriendo decir que, bueno, están los 12 signos, perdón, los 12 meses del año y cada mes, por decirlo así, se dividieron entre 12 hados, 12 signos. Según donde uno nace, nace bajo la influencia o la autoridad de ese semidios. Ese semidios dictamina, antojadizamente dictamina cómo te va a ir tu vida. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando uno leía, a ver, voy a ver el horóscopo, a ver qué dice el signo de Capricornio, o sea, el hado, el dios de Capricornio? Dice que en la salud me va a ir así, que en el trabajo me va a ir así. ¿Se va entendiendo? 12 signos del zodíaco, 12 semidioses que según en el mes que vos nacías bajo su influencia, bajo su dominio, bajo su control. Si vos nacés bajo Aries, por ejemplo, significa que ese dios te va a dominar. El otro nació bajo Géminis, ese hado, ese dios lo va a dominar a él. Y cada uno de estos 12 dioses, de estos 12 signos, determina cómo va a vivir cada persona o qué le va a pasar a cada persona que nació bajo su influencia, bajo el término de días que ellos controlan, que ellos dominan. ¿Se va entendiendo? O sea, son semidioses, los 12 signos del zodíaco son 12 semidioses que es idolatría, es idolatría. Es como, ¿verdad? No creo en el Dios todopoderoso, en el Dios verdadero, pero creo en 12 dioses, 12 signos que son los que controlan mi vida, los que determinan lo que me va a pasar en la suerte, en el amor, en el trabajo, en la salud. ¿Se va entendiendo? Espero poder ser claro. Entonces, por eso los cristianos no debemos practicar esto del horóscopo, de leer el horóscopo, de guiarnos por el horóscopo, de creer en el horóscopo, en los 12 signos del zodíaco. Porque entonces nosotros como cristianos estaríamos diciendo, a ver, voy a ver lo que hoy yo nací bajo Aries, voy a ver lo que ese Dios, el hado, el signo Aries me destinó para mí. A ver, dice que hoy en la suerte me va a ir bien, que en el amor me va a ir así. Entonces,
es como que yo estaría dándole mi vida, ¿verdad? A ese Dios. Le estoy dando, cediendo lugar a que me influencie, a que me domine, a que me controle. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los cristianos no debemos creer en el horóscopo? ¿Por qué los cristianos no debemos practicar esto de los signos del zodíaco? Porque es idolatría. Porque son 12 signos, 12 hados que controlan a los seres humanos según nacen bajo su influencia, bajo los días o los meses que ellos se dividieron en 12, los 12 meses del año. Entonces, como cristianos, eso es parte de la vida pasada. Entonces no debemos creer ni aceptar. Es como, si yo me guío por los signos, es como, justamente es como, es idolatría, es como también creer a veces que los cristianos decimos, yo no creo en imágenes, ¿m? Yo no creo en imágenes, no creo en santos, porque eso es idolatría. Bueno, los 12 signos del zodíaco, creer en el horóscopo, también es idolatría, porque según el signo, entonces yo estaría diciendo en realidad, según el hado, según el Dios bajo cuya influencia yo nací, dice que me va a ir mal en el trabajo, que me va a ir bien. Eso es el horóscopo. Es una creencia idolátrica, es una creencia en semidioses, es una creencia que no agrada a Dios y es una creencia falsa. Porque en realidad primero que no hay 12 signos, no hay 12 dioses, no hay dioses semidioses, no hay 12 hados que controlen la vida del ser humano. La vida del ser humano acá, por decirlo así de alguna manera, primero que cada uno vive la vida en el libre albedrío que Dios le dio. Por lo cual, cada decisión que tomamos, cada acto que hacemos, cada comportamiento nuestro, vamos a rendir cuenta delante del verdadero Dios. Y Dios, el Dios verdadero que existe, no es como estos dioses que supuestamente dictaminan cada día lo que te va a pasar. Él no. Él te puso en este mundo, te puso con libertad de decisión, con libre albedrío. Pero si un día vamos a rendir cuenta delante de Él. Él nos da la libertad de elegir cada día qué hacer en el trabajo, qué hacer en la salud, qué hacer en el amor y todas las cosas. Porque uno decide en todas las cosas qué es lo que va a hacer. ¿Se entiende? Bueno, espero que haber sido claro, ¿sí? Y que me puedan entender este tema para este tiempo, ¿verdad? Porque no debemos creer, no debemos practicar lo del horóscopo, perdón, porque es idolatría. Es aceptar y reconocer la influencia, el control, el dominio, el señorío de semidioses sobre mi vida. 12 signos del zodíaco, 12 hados del zodíaco, 12 dioses del zodíaco, 12 semidioses del zodíaco. Y no existen. Solamente hay un Dios verdadero que es el que está revelado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga. Espero que este video sea de bendición. Agradecemos a todos los suscriptores. Agradecemos a los que nos ponen un me gusta. Agradecemos también a los comentarios. Gracias por los comentarios que ponen. También vamos a ir preparando los temas que nos están pidiendo y vamos a ir compartiendo poco a poco con la ayuda del Señor. Dios les bendiga.